Hola, hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Jason Jiménez y quiero invitarte a suscribirte a este canal Fundamento Firme de Fe si aún no lo has hecho. También puedes dejar tus comentarios al final del video y comparte este video con otros para que también sean edificados. Vamos. Seguramente usted y yo en algún momento de la vida nos hemos hecho la pregunta de ¿cómo es Dios? Si Dios tiene un aspecto o una apariencia visible a los hombres. Pero para hablar de esto, debemos también saber que una cosa es cómo es Dios por naturaleza, es decir, por el solo hecho de ser Dios. Y otra cosa diferente es de qué manera o en qué forma Dios puede presentarse o manifestarse a la vista y al entendimiento del hombre. Y mientras pensaba en este tema, quise preguntarle a algunas personas cómo se imaginaban a Dios, cómo creían o pensaban ellas que era Dios. Una de ellas dijo que se imaginaba a Dios de un aspecto, una apariencia de persona ya mayor, quizás anciano, de barba, cabellos blancos y largos. Otra dijo que para ella Dios era pura energía, energía pura. Otra dijo que se imaginaba a Dios con un aspecto o figura humana. Para otra, Dios era como una luz muy potente y brillante que nadie podía ver ni resistir. Otra dijo que Dios, al igual que el viento, pues no le podíamos ver, mas Dios se podía mover y lo podíamos sentir. Y otra de ellas dijo que cuando pensaba en Dios, a su mente venía aquella imagen o aquel cuadro famoso, aquella obra de arte que conocemos como el corazón de Jesús. ¿Qué le parecen estas respuestas? Interesantes. Puede que usted se identifique con alguna de ellas. Quizás no está de acuerdo con ninguna. Alguien puede decir, para mí Dios es todo eso. O quizás usted tenga su propio concepto acerca de Dios. Pero, ¿qué le parece si miramos qué nos dice la palabra acerca de estas cosas? En Malaquías 2:10 nos dice el profeta: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado a todos un mismo Dios? Y en Efesios 4:6 dice que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. La pregunta entonces es, si ese Padre, si ese solo Dios que nos creó es uno, ¿por qué existen conceptos tan diferentes de Dios? ¿Por qué las personas tienen sus propias conclusiones acerca de la existencia de Dios? La respuesta es que quizás no todos conocen a Dios. No todos tienen por Dios y Padre al Dios de la Biblia. El Señor Jesucristo en una ocasión, hablando con una samaritana, le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es que a pesar de que alguien pueda creer en Dios, también es fácil que no le conozca. Cuando el apóstol Pablo entró en la ciudad de Atenas, observó que los griegos tenían muchos santuarios y altares en honor y en nombre de los dioses que ellos tenían. Sin embargo, a Pablo le llama la atención que en uno de esos altares había una inscripción que decía: al Dios no conocido. Es decir, los griegos habían hecho un altar por si de pronto había un Dios que ellos aún no conocían. Mas Pablo, valiéndose de estas circunstancias, les dijo: a ese Dios, al Dios no conocido, a quien vosotros pues adoráis sin conocerle, es a quien yo os predico. Y Pablo les predicaba a Jesucristo. ¿Qué le parece? Pablo les llamó religiosos. Sin embargo, la palabra dice que el corazón de Pablo se enardecía porque había visto la ciudad entregada a la idolatría. Y es que hay una línea muy delgada y fácil de cruzar, de la religiosidad a la idolatría, cuando se desconoce quién es Dios, cuando no conocemos cuál es su identidad, su nombre, sus cualidades, su naturaleza, sus atributos y virtudes, podemos caer en idolatría, al rendir culto y adoración a nuestra propia imagen y representación de Dios. Y es precisamente acerca de este tema que Dios le habla a Israel en Deuteronomio 4, versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras,
mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es que Él no tiene aspecto ni apariencia humana. Por lo tanto, no es correcto hacer una representación de Dios con semejanza de hombre o de hembra, mucho menos de animal. Muchos pueblos y culturas tienen por Dios a un elefante, a una vaca, a un gato, a un ratón, etc. Y muchos, al contemplar la creación, la obra maravillosa de Dios, han hecho del sol, de la luna, de las estrellas un Dios. Es más, encontramos y oímos personas que dicen que agradecen a los astros, a la luna, a las estrellas, al cosmos, al universo. Esto delante de Dios no es aceptable, no es correcto. La Biblia llama a esto cambiar la verdad de Dios por la mentira. Al rendir culto y adoración a las criaturas o a las cosas creadas y no al Creador. Pero entonces dirá usted, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Qué es Dios o cómo es Dios? El apóstol Juan nos lo resume en 3 sencillas palabras. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24 dice, Dios es espíritu. No se le olvide, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y es por esto que el pueblo de Israel solo pudo oír la voz de Dios en el monte Horeb. Porque Dios, al ser espíritu, es un ser inmaterial, es un ser incorpóreo, no tiene forma ni figura alguna, es invisible. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se apareció a los apóstoles, le dijo, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Un espíritu no puede palparse, no se puede ver, no se puede tocar. Y la palabra nos está diciendo que Dios es espíritu. Y es un solo espíritu, según Efesios 4:4. Es el mismo espíritu que dice la palabra. Se movía sobre la faz de las aguas. En el Salmo 99:9 dice, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es decir, Dios es espíritu y también es santo. Dios es un Espíritu Santo. No hay 2 espíritus en Dios. Hay un solo espíritu que es Dios y es santo. La naturaleza de Dios es divina y esa naturaleza es espíritu. Nosotros tenemos naturaleza humana y estamos formados por un espíritu, un alma y un cuerpo, según 1 Tesalonicenses 5:23. Pero el cuerpo nuestro es un cuerpo corruptible, es un cuerpo que envejece, que se desgasta, que se malogra, que se acaba y se termina. Mas la palabra dice que Dios permanece para siempre, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es eterno, sin principio ni fin de días, y sus días nunca acabarán. Sabiendo entonces que Dios es espíritu y es invisible, dice la palabra en Isaías, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Esto lo está hablando a Dios. Y es que cuando hablamos de la deidad de Dios, nada existe ni hay semejante a Dios. Solamente Él es Dios, solamente Él es divino. Solamente Dios es todopoderoso, es omnipresente, omnisciente.
Solamente Él es santo, Él es bueno, solamente Él es justo, perfecto. Él es el Creador y todos los demás atributos y cualidades que solo le pertenecen a Dios en su soberanía. Pero quizás alguien dirá, entonces, ¿por qué la palabra dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Cuando Dios dijo esto, está hablando del propósito de Dios de hacer al hombre moralmente perfecto. No estaba hablando de una semejanza física. Estaba hablando del propósito de Dios en el hombre. Dios puso de lo de Él en el hombre. Es decir, Dios le dio al hombre un espíritu, le dio una voluntad, un pensamiento, le dio la capacidad de entender, de conocer, le dio la capacidad de razonar, de ver, de escuchar, de hablar. Una cosa es hacer y otra es crear. Dios aún está haciendo al hombre a su imagen. Dice la palabra, el propósito de Dios es perfeccionar a los santos, a la iglesia, a sus hijos, para que todos lleguemos a un varón perfecto. Dice la palabra, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el varón y el hombre por excelencia, el modelo al cual Dios quiere que lleguemos. Dios en el principio hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones y rompió esa relación con Dios. Y por eso vino Dios al mundo a buscar y a salvar eso que se había perdido. Entonces, Dios aún está haciendo al hombre, pero cuando Dios lo creó, ciertamente dice que lo creó a su imagen, es decir, a su parecer, conforme le pareció, y puso de lo de Él en el hombre. No quiere decir esto que físicamente Dios tenga un rostro semejante al nuestro. Dios no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos, manos, pies, de la misma manera que nosotros. Estas expresiones son usadas en la Biblia y son metáforas y se conocen como antropomorfismos, los cuales consisten en atribuirle a Dios cualidades humanas con el único propósito de entenderlo y conocer cómo Dios obra y qué es lo que Él hace. Sin embargo, la palabra dice que el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Por supuesto que sí, pero no quiere decir esto que Dios tenga un cuerpo físicamente semejante al nuestro, porque Dios es espíritu y es invisible. Job dijo, Él pasará delante de mí y no lo veré, pasará y no entenderé. Según esto, nadie puede ver a Dios en su esplendor y gloria, y si lo hiciere no podría vivir para contarlo. Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y sobre esto quiero adelantarle algo muy especial. Es por esto que la palabra dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Para el hombre poder ver a Dios tal y como es, primero debe morir. Es decir, Dios prometió que un día veríamos a Dios tal como es, porque en la resurrección de los justos, Dios transformará este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. La palabra dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Solamente de esta manera, siendo transformados por el poder de Dios, mediante la resurrección de los justos, podremos ver a Dios, porque tendremos un cuerpo semejante a su gloria y le veremos tal como Él es. Pero mientras andemos en este cuerpo que se contamina, que se corrompe, que el pecado lo abruma y lo destruye, no podremos ver a Dios en su gloria. Y el apóstol Juan lo ratificó en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, dijo, nadie ha visto jamás a Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6, 16, nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Si usted ni yo hemos visto a Dios, ¿por qué insistir en hacernos una imagen, una representación física de Dios? Dios permita que usted nunca más vuelva a pensar en Dios y a su mente venga una imagen, un cuadro, una obra de arte o algo de imaginación de hombres. Piense en el poder de Dios, en su nombre, en sus atributos, sus cualidades, sus prodigios, sus maravillas. El apóstol Pablo le dijo a los atenienses: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombre, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Dios está por fuera y por encima de todo tiempo, espacio y lugar. Usted y yo solo podemos ocupar un espacio en determinado momento, mas Dios en su omnipresencia lo llena todo. De esta misma forma, no podemos tampoco pensar que cuando Dios o la Escritura habla de la diestra de Dios, está hablando literalmente de su derecha. Porque si Dios tuviera derecha, tendría izquierda, tendría arriba, abajo, tendría delante y tendría atrás. Y entonces estaríamos limitando a Dios a un espacio determinado. Y Dios no tiene límites, Dios es incontenible, Dios no tiene principio ni fin, Dios habita la eternidad. ¿Quién me puede decir dónde empieza y dónde termina Dios? No es posible dimensionar estas cosas. El salmista dijo: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos este templo que he creado, o que he hecho, hablando del templo de Salomón. Y el apóstol Pablo dijo que Dios, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos de mano de hombres. Jeremías dijo: ¿se esconderá alguien en escondrijos donde yo no lo vea?, dice el Señor. No lleno yo los cielos y la tierra. No hay lugar ni existe lugar en todo el universo donde no pueda estar la presencia de Dios, porque Dios lo llena, lo habita todo. El salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Queriendo decir que a cualquier lugar que él vaya, sea al cielo, al Seol, a los límites de la tierra o del universo, allí estará Dios, allí le asirá la diestra de Dios, es decir, su poder. Porque la palabra dice que ni aun las tinieblas se encubren de Dios, que la noche resplandece como el día delante de Él, que lo mismo le son la luz que las tinieblas, y todas las cosas están expuestas delante de su presencia. Por eso, un Dios infinito, incontenible, que no puede caber, sino que está por fuera del universo, del espacio y del tiempo, mucho menos cabrá en nuestra mente finita y limitada. Lo que podemos conocer de Dios es lo que Él ha querido mostrarnos y revelarnos, que Dios es espíritu y es invisible, pero que a pesar de esto Dios puede, en su omnipotencia y en su soberanía, hacerse visible a los ojos de los hombres, en lo que conocemos como las teofanías de Dios, es decir, sus manifestaciones. Cuando en la palabra los hombres dicen o dice que vieron a Dios y no perecieron, es porque vieron una manifestación de Dios. Y hombres como Ezequiel, Daniel, Juan, Jacobo y Pedro vieron en visión una semejanza de la gloria de Dios, mas no a Dios en su esplendor mismo. Pero sobre este tema hablaremos en el próximo video. Por eso no olvides suscribirse para que no te pierdas esta enseñanza, la cual te va a impactar y te dará el conocimiento de uno de los más grandes misterios y revelación del cristianismo. Que Dios te bendiga grandemente y te siga llenando de su conocimiento y de su sabiduría.